Amados estudiantes, qué gusto es estar con ustedes y continuar con estos temas maravillosos, temas que de una u otra forma siguen instruyéndonos, capacitándonos, pero también exigiendo en cada uno de poder expandir nuestro conocimiento, reconocer también cómo la teología, esto de la reflexión acerca de Dios, puede ser entendido de diferentes puntos de vista, tomando en cuenta también cada época histórica. Para ello, continuaremos nosotros en estas diapositivas, las cuales ustedes van a meditar también en ellas, tomarán un tiempo para poder nutrirse con todo esto y así poder entregar un resumen. Entonces nos encontramos aquí con uno de los teólogos que realmente han marcado una experiencia y también una nueva manera de entender la teología desde el ámbito, desde el lugar donde él es originario, ¿no? En Europa. Por ejemplo, Jürgen Moltmann, rápidamente, dice la iglesia, recordándoles, son hombres liberados que tienen una misión en el mundo, es ejercer un ministerio de liberación, superar la crisis entre identidad versus relevancia. Grupos en la iglesia, muchos dicen, nosotros guardamos la identidad de la fe cristiana porque mantienen la tradición, la identidad de la fe cristiana, que es la tradición, la Biblia, la confesión de la fe cristiana, la institución de la iglesia. Y les decía también que hay progresistas que dicen y se preguntan, ¿qué nos importa la identidad de la fe cristiana? Resolvamos y superemos la miseria que nos rodea, o sea, vayamos directamente a la situación y hagamos algo al respecto. El mensaje bíblico no solo trata de lo trascendente, de lo más allá, de lo espiritual, de aquello que está lejano a la realidad, sino de las cosas también que se viven en el aquí y ahora. Entonces, para Moltmann hay una solución. La solución está en Cristo, ¿no? Y les animo que, no sea solo a través de Moltmann, pero a través de los otros teólogos que se van a encontrar en sus lecturas esta semana, por favor, vayan ustedes mismos preguntándose cuál de ellos sería un buen teólogo para que ustedes indaguen, profundicen y así puedan desarrollar su trabajo final. Es importante desde ya ir teniendo eso en mente. Entonces, para Moltmann, la solución está en Cristo. Él invita a su iglesia a ser parte de la solución de los muchos problemas de la humanidad y los desafía a conocer más del Dios revelado en Jesús. Él provee la solución a la crisis de identidad y relevancia de la fe, siempre y cuando uno se concentre radicalmente donde en el origen de la fe. El origen de la fe, sin lugar a dudas, es en Cristo mismo. Entonces, en esta observación, el Cristo es de los evangelios, dice que nada habló de los problemas científicos que preocupan al hombre de hoy, pero sí habló mucho del hombre en sí, que fue y es creado a la imagen de Dios. Responsable ante Dios, sí, como individuo y como parte de una comunidad. Las cuestiones científicas cambian con el tiempo y el progreso de la cultura también, pero el hombre en lo esencial, en lo que es en sí, en su necesidad, sigue siendo el mismo en los tiempos de Jesús y también en estos tiempos en los cuales estamos nosotros viviendo. Ahí está la imagen que Dios espera, por supuesto, que haya un nuevo nacimiento, ¿no? Que lo conozcan y empiecen una vida ahora juntamente con Él, una vida de aprendizaje, de total dependencia, de amor incondicional, de ser muchas veces vislumbrados, asombrados ante todo lo que Dios puede hacer en aquellos que se someten, que le creen, que ponen su total dependencia en el poder de Dios. La iglesia, ella quiere participar en la organización de un mundo más en conformidad con la fe bíblica, pero parece que a veces está llegando tarde a la tarea. ¿Cuál puede ser el aporte distintivamente cristiano que aún puede hacer? ¿Cuál creen ustedes? ¿Qué es lo que la iglesia puede hacer? Que sea algo que lo identifique, digan, esto tiene el sello de la iglesia del Señor.
De no hacer nada, ahí sí la iglesia estará en peligro de perder su relevancia para la sociedad. O sea, la iglesia tiene que ser un ente relevante, un cuerpo bien organizado, ¿no? Ungido por el Señor, lavado por su sangre, pero también lleno de la presencia de Dios, que pueda presentar una propuesta de vida realmente diferente con los valores bíblicos que impacten, que atraigan también a la gente, de decir, miren, ya hemos vivido de esta manera, quisiéramos tomar la oportunidad de tener un cambio realmente que nos ayude, que nos haga sentir no solamente satisfechos, sino también seguros de que esa es la razón por la cual nosotros existimos. Por lo tanto, la iglesia debe ofrecer algo original, algo único que lo identifique, si no corre el riesgo su identidad. O sea, la identidad de la iglesia son las verdades esenciales de la fe cristiana, sin duda a duda, sin lugar a duda. Entonces, cuidado con comprometer el evangelio a las reglas de este mundo, la sociedad en la que vivimos. Cuidado con eso de, no vayas a ofender a nadie. Les decía a ustedes, a veces se habla mucho de tolerancia y juzgan a la iglesia cristiana evangélica, que es una iglesia no intolerante, ¿verdad? Pero cuando la iglesia también presenta su postura, ahí sí los demás no son tolerantes. Por eso la palabra en la Epístola a los Romanos, capítulo 12, nos habla acerca de no conformarnos a qué, al mundo. Vamos a chequear aquí Romanos, capítulo 12, rápidamente. Ujú. Amén. En el verso 2 específicamente dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otra versión encontramos, dice, no se amolden a este mundo. ¿Qué es lo que nos hace únicos? No podemos nosotros copiar las costumbres del mundo. No podemos dejar, bueno, el mundo ah, ya está, o sea, vivimos. La gente no es que vive dentro de una iglesia 24 horas del día, ¿verdad? Entonces la iglesia tiene que tener mucho cuidado de que las influencias de afuera que ingresan a través de individuos que conviven en el día a día no se hagan parte del estilo de vida, del pensamiento de la iglesia del Señor. O sea, por eso que tiene que haber una renovación, una purificación, una constante examinación de nuestra vida, de lo que estamos haciendo, cómo pensamos, cómo hablamos, que nos identifiquen y marquen la diferencia en nuestra comunidad, en nuestra comunidad. Así que avancemos aquí un poquito más. Ante todo, la fidelidad al mensaje de Dios en su palabra tiene que ser algo que se observe, que se resalte. La iglesia también, la fidelidad al mensaje de Dios en su palabra. El desafío que tiene la iglesia es tomar en cuenta la situación que vive e intentar hacer que los hombres de nuestro tiempo oigan hablar en sus propias lenguas. ¿Qué cosa? Viendo decía en Hechos 2:11, los grandes hechos de Dios en su propia lengua. Por supuesto que no es solamente el trabajo del Espíritu Santo, pero también él es uno responsable en lo que pueda de aprender, de buscar, de indagar, de investigar y usar todo lo que esté a nuestra disposición con la ayuda del Señor, podamos ingresar a llevar esa palabra a donde el Señor así nos dirija. Ustedes, por favor, tomen unos minutos y traten de responder en su resumen lo que se encuentra aquí en 1 Corintios capítulo 9 verso 20 al 22. ¿Ok? Primera de Corintios capítulo 9 verso 20 al 22. Vamos a buscar rápidamente.
y ustedes tendrán unos minutos, bueno, si no hay esos minutos, puedan ustedes también presentar esta respuesta a la exposición en en el área ahí de la plataforma donde les deje para escribir esa respuesta, ¿ok? Entonces, 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9, ¿verdad? Vamos a buscar aquí. Muy bien, permítame. Primera de Corintios, por favor, búsquenlo bien. Sería capítulo 9, verso 20 al 22. A ver qué dice. Muy bien, aquí está. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Verso 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Entonces ustedes tomarán unos minutos y también presentarán su opinión, su comentario acerca de ello. ¿Qué esto les habla a ustedes? ¿Cómo esto ustedes pueden interpretar, ¿sí? Esos textos. Así que por favor, no se olviden tener que presentar. Voy acá a escribir, ¿verdad? Para que ustedes puedan desarrollarlo con paciencia. Aquí un momentito, permítame. 1 Corintios, capítulo 9, verso 20 al 22, ¿no? Presentar una interpretación, ¿sí? Breve, posiblemente un párrafo, ¿no? De un párrafo, vamos a poner aquí, un párrafo nada más en esta exposición. Por favor, tomen en cuenta y esto será también calificado en su resumen, ya que esta semana no tendremos una clase virtual, pero sí hay asignaciones que debemos nosotros tomar en cuenta, ¿no? Es muy fácil decir esto que Pablo menciona, repetirlo, pero en el momento será fácil estar en una posición y en otra y poder de esa manera tener esa intención de ganar. Bueno, por eso digo, la interpretación es suya. Quiero escucharlo, quiero ver qué es lo que ustedes traen para para esa tarea. La teología, en nuestro tiempo, la teología debe enfrentar el desafío y la tensión de un mundo que cultural y políticamente ha cambiado desde que la revelación fue dada a los santos. Ha ido cambiando, evolucionando en el transcurso del tiempo. Piensen en esto. Hacer hablar a la teología el idioma de la cultura actual es hacerle correr el riesgo de desactualizarla en un futuro próximo, ¿sí? O sea, no podemos forzar, sería la palabra, el verbo, forzar a la teología que hable en el idioma actual porque hay que respetarla, en el sentido de que hay un tiempo en que fue escrita, hay un tiempo, hay muchas cosas que tomar en cuenta, no solamente decir esto dice y así nada más, hay que investigar, ¿no? Y hay que respetar los tiempos, las tradiciones, los consejos, la pertinencia en su momento por algo. La teología debe mantener el contenido de la revelación y la forma que se dio en la cultura de su tiempo. Y al mismo tiempo actualizar el mensaje bíblico. O sea, la aplicación sí debe variar, ser pertinente para nuestros tiempos, de una manera relevante y con ojos críticos acerca de los resultados del avance de la cultura actual. ¿Qué desafíos se encuentran cuando uno ve, les había mencionado la ciencia? Existe un respeto tan grande a la ciencia, ¿verdad? Dice, no, es que científicamente está comprobado y todos le prestamos atención porque es algo científico, como que fuera algo súper fuera, ya muy, mm, con mucha validez. Y sí, hay un trabajo serio en muchos casos, pero hay algo que a veces nosotros no observamos o no prestamos atención, que muchas de las cosas que se enseñan o se enuncian son simplemente teorías,
¿no? Hechos que no se han comprobado, que están en investigación. Entonces, no es que la ciencia tenga todas las respuestas, ¿no? Pero apoya, ayuda a la teología. No voy a decir que se complementa, pero la ciencia ayudaría a la teología para responder también al hombre racional, ¿sí? Pero no es un reemplazante de la religión. Ustedes pueden observar en este video impactante hallazgo sobre el arca de Noé, que hasta el día de hoy está ahí en el límite de frontera de dos países. Entonces, son estos los hallazgos arqueológicos, hallazgos que han dado también esa luz, evidencia de que este episodio del diluvio fue real, sucedió. Nosotros como iglesia evangélica cristiana reconocemos, estamos seguros, pero la ciencia también lo da, dando su visto bueno, o sea, que afirma esto y eso es bueno, eso ayuda realmente y debemos nosotros tener el entendimiento, conocer y estar siempre a la vanguardia. La teología cristiana asume los resultados de las ciencias o los métodos de esas mismas ciencias. Por ejemplo, respetamos y deberíamos tomar en cuenta todo esto de la filosofía, antropología bíblica, historia bíblica, sociología, psicología desde la perspectiva bíblica, con la finalidad de conseguir que la verdad de la teología llegue a tener un sentido para la vida del cristiano, ¿no? Para que la teología llegue a tener un sentido para la vida del cristiano. Esas ciencias y sus métodos son las mediaciones, ¿no? Por eso es importante conocerlas. El Dios de la ciencia resulta el verdadero Dios desconocido al que los atenienses o atenienses adoraban sin conocerle, de acuerdo a Hechos 17:23. Pablo observó esa idolatría, Pablo tomó como una oportunidad para presentar a Jehová a través de ese Dios desconocido, ¿no? El Dios de la ciencia, del que cuestiona. Y bueno, es que siempre va a haber esa inquietud del hombre hacia ese ser más grande, racional, diseñador del universo, que hace y que tiene poder para mover las cosas, ese ente pensante, que ellos lo veían como el logos, especialmente los griegos, ¿verdad? El logos, la palabra. Entonces, todo esto le permitió a Pablo en su conocimiento no solamente de la teología, de la historia judía y todo ello, sino también de su conocimiento pertinente de la cultura que estaba ahí, que estaba en todas partes y que su influencia fue tan grande que hasta el día de hoy nosotros somos testigos de cómo ha llegado hasta nuestro tiempo, no solamente la cultura griega, sino también la cultura romana. Continuando un poco más, tenemos a Paul Davies en 1986. Él escribe esto. El aumento impresionante de popularidad de cultos asociados con los ovni, la percepción extrasensorial que va más allá de nuestros sentidos, el espiritismo, la cienciología, la meditación trascendental y otras creencias pseudocientíficas, pseudo viene de falso, ¿no? Creencias científicas pero falsas, es un buen testimonio de la incidencia que todavía tienen la fe y los dogmas, o sea, las doctrinas, las enseñanzas, en una sociedad superficialmente racional y científica. Y la pregunta es, ¿por qué la gente se entrega a ellas? ¿Por qué? ¿Por qué no puede florecer ese deseo o característica de cuestionar? ¿Por qué aceptar simplemente algo porque sí? Porque quizá la mayoría creen o piensan. A veces el cuestionamiento puede ayudarnos mucho a que, no necesariamente a dudar, sino a poder profundizar más y de esa manera tener una propia opinión, tener validez en lo que creemos. Y ese es un gran ejemplo que siempre que viene a mi mente Tomás, puedo yo, ¿no? Percibir eso, de su deseo por aquello que afirme más la fe que tenía en Cristo, a través de una evidencia, a través de algo que él puede tocar, puede palpar, puede de una manera también llevar eso a testificar, porque sus ojos lo vieron, porque sus dedos, ¿verdad?, lo comprobaron. Y todo ello afirma.
y fortalece también su convicción de seguir a Cristo hasta el final. Paul Davis continúa y dice, no es para la obtención de enriquecimiento intelectual, sino en búsqueda de un poco de bienestar espiritual dentro de este mundo duro e incierto en que vivimos. Sigue avanzando, vemos que dice en Juan 14:27, Jesús ofrece dar qué cosa, su paz. No sé si ya lo hice y si no, lo menciono nuevamente. En Proverbios se encuentra un pasaje donde dice que el fruto de la justicia es la paz. O sea, el hecho de que uno decida vivir en rectitud trae consigo paz. Es así. Entonces no hay otro camino. Tenemos nosotros que ser conscientes de esta realidad. ¿Queremos paz? Pues vivamos en rectitud. Proclamemos justicia, rectitud en nuestro estilo de vida, en nuestro diario caminar. Y de esa manera la paz nos acompañará. Las pseudo religiones no pueden dar lo que no tienen. Habrán muchas religiones, pero no te pueden dar lo que no tienen. Y eso se aplica en otras áreas de la vida. No puedes exigir a alguien que te dé algo que no tiene. Pero es importante que la gente tenga a Dios, tenga el amor de Dios en sus vidas para que puedan dar eso. Sino que le puedes exigir a esa persona que no tiene el amor de Cristo aún en su vida. ¿Sí? No te pueden dar tranquilidad ni seguridad las falsas religiones. Alan Richardson citó las palabras de Bertrand Russell diciendo, Bertrand Russell con su Evangelio de la Física no contribuye en nada a aliviar esta ansiedad profundamente humana. Él lo llama ansiedad, ¿sí? Ansiedad profundamente humana. ¿Quién fue Bertrand Russell? Fue un matemático, oigan esto, matemático, filósofo británico. Su influencia fue considerable en el campo de la inteligencia artificial, la lingüística, la lógica, la ciencia en computadora. Y él mismo dice que todo ello no puede aliviar la ansiedad profundamente humana. Es que hay algo más poderoso que el hombre necesita y eso es la paz de Dios. El hecho que el hombre y la mujer se reconcilien con su Creador y experimenten la transformación, el poder de Cristo, el poder regenerador, liberador que viene del sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una gran diferencia en la forma en que un científico habla de Dios y en la que lo hace un hombre común, por supuesto, pero hay una inquietud por el problema de Dios, ¿sí? Entonces vamos avanzando, tenemos a otro, un tal Rudolf Liebig, autor católico, que en 1977 también nos encontramos con esto. Dice, no las teorías científicas, sino un cristianismo mal practicado es el que representa una amenaza para la fe cristiana, un cristianismo mal practicado mal practicado. Leslie Newbigin, teólogo británico en 1909 de 1998, dice, nuestra cultura actual nos induce a pensar que el tipo ideal de conocimiento es el que se puede meter en un computador electrónico, es lo que vimos hoy. Y estamos acostumbrados a mirar las demás especies de conocimiento como dignas de fiar tanto como se aproximan a ese ideal. Ese es el tema del conocimiento científico. Tengamos mucho cuidado. Sigue. La teología como una revelación auténtica de Dios que se acepta, se cree y se proclama, no es una ciencia entre las demás. Dice también él, nos hallamos pues en perfecto acuerdo sobre el punto de que la fe en Dios no es cuestión de afirmaciones sobre un objeto que cae fuera del alcance de la ciencia, no, la fe en Dios es cuestión de reconocer que hemos sido conocidos, amados, llamados y redimidos por otro a quien solo conocemos por el hecho de que ha actuado así. En otras palabras, Dios se reveló y lo que Él ha revelado es lo que usted y yo podemos conocer. No podemos conocer más de lo que Dios no permita que conozcamos de Él. ¿Me hago entender? Entonces,
De ahí debemos nosotros también que tomar en cuenta. No es nuestra, no son nuestros méritos, no es nuestro esfuerzo, sino es la pura gracia de Dios. Y lo que Él nos permite en el intento de que usted se somete y busca de Dios, Él le permite dar la oportunidad de conocerlo más y más. Ya para ir terminando con esta lista de teólogos grandes, teólogos contemporáneos, tenemos a un tal Wolfhard Pannenberg. Es un alemán. En 1981 dice él, la teología es una ciencia que involucra un reconocimiento tan genuino como las otras ciencias, campos de la ciencia, y que debe ocupar su lugar entre los demás estudios universitarios. Increíble. O sea, que es así. La teología no siempre fue vista como algo tan extraño, ajeno a la realidad ni a lo contemporáneo. La teología en su momento llegó a tener una importancia tan grande, especialmente en las grandes universidades de la época medieval, pero con el transcurso de los siglos, tiempos, fue cambiando la perspectiva, donde se empezó a dar más énfasis al hombre, ¿no? Con el tema de la ilustración y todo ello, la época de las luces y se fue opacando esa búsqueda incesante hacia Dios y tomó el hombre la figura principal. Entonces ahí viene todo este cambio, ¿no? Todo este cambio. Wolfgang Pannenberg también dice, ¿habrá alguna manera de tener un puente sobre el abismo que se abre entre las afirmaciones de la fe y las convicciones de la ciencia y la filosofía contemporánea? ¿Habrá alguna manera de tender un puente? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál será la tarea entonces de la teología? Y finalmente, ¿qué propuesta trae el teólogo católico Franz Buckle? Dice, a nuestro entender, la teología no debería detenerse demasiado en la cuestión preliminar de su pertenencia o no al círculo honorable de las ciencias y del puesto que le corresponde dentro de él. La teología tiene que atenerse a su objeto, la revelación de Dios en la historia. Ese es su objeto y preguntarse desde el por los métodos adecuados para comunicar los propios conocimientos en forma convincente al hombre de hoy. Habida cuenta de que el hombre actual posee una mentalidad científica, la teología debe dar cumplida satisfacción a la misma. La teología debe preocuparse lo suficiente para ser evaluado, comprendido por la mentalidad científica moderna. Una labor, por supuesto, nada sencilla, pero tiene que ser así. Amados estudiantes, entonces les pido por favor que presten mucha atención a este video y al otro pequeño que también les agregué y presenten un resumen. Y dentro de ese resumen también contesten aquello que se menciona en 1 Corintios capítulo 9, verso 20 a 22 y de esa manera ustedes también estarán logrando completar esta asignación, ¿no? Y las otras que también vienen en esta semana. Por favor, organicen su tiempo. Cualquier duda o inquietud que tengan, no duden en dejarme saber. Que Dios les bendiga. Un gusto estar con ustedes. Será hasta otra oportunidad. Bendiciones.